Vamos a ampliar la conversación, también estamos en contacto con la senadora Carmen Gloria Aravena, senadora por la zona, vive por supuesto ahí, tiene una serie de historias vinculadas por supuesto a la violencia en la macrozona sur y su relato también es súper importante. Senadora, muchas gracias por estar con nosotros, buenos días. Muchas gracias a ustedes por invitarme y bueno, lamentar la situación que vivió ayer la ministra, pero yo tengo oficina en Traillén, estuvimos hace una semana en Quecheregua en reunión con las personas que viven ahí. La verdad es que la situación es del terror permanentemente en esa zona y bueno, ahí vamos a conversar lo que ustedes me quieran consultar. Bueno, pero... partamos por eso, porque la verdad es que la ministra Siches en la declaración que hace dice, bueno, íbamos a ir a la casa de los Catrillanca, se nos dijo que era poco probable que algún tipo de situación ocurriera en camino hacia la comunidad, pero usted dice no. Las probabilidades son altas, digamos, por no decir casi totales. Entonces, me gustaría conocer su experiencia desde ahí. ¿Fue una buena decisión, una mala decisión? ¿Estaba dentro de un contexto? ¿Cuál es su opinión respecto de la gestión que hace la ministra de su propia agenda? Creo que fue en el marco de la política de diálogo que ha planteado el gobierno, evidentemente es importante conversar con todos los actores. Creo que no fue previsto el hecho de que la comunidad autónoma de Temocuycuy tiene varios líderes, entre ellos, ¿cierto? Víctor Queucul, que ya anunció que si quieren entrar al territorio tienen que conversar con él. Entonces, efectivamente, la familia Catrillanca vive en Temocuycuy, pero no necesariamente es la autoridad que decide quién entra, pero no. Y lo digo así porque allá, si tú vas al territorio, te vas a encontrar con banderas negras desde Quecheregua hacia adentro y todas las personas, muchas personas que viven en Quecheregua, que la mayoría son colonos, son gente que ha sufrido robo de vehículos, quemas, incendios de sus casas, entre otros delitos. Entonces, hay una situación muy delicada. Todos los que somos de allá sabemos que hay un territorio en el cual tú no puedes ingresar y yo lo encuentro bastante riesgoso. Ya, y ese territorio, perdón, senadora, para que vayamos conversando, y ese territorio, ya sea la comunidad autónoma o no, u otro, está controlado por un grupo, por dos grupos, por 10 grupos, por 150 grupos. ¿Representan a parte del pueblo mapuche? ¿No representan a nada al pueblo mapuche? ¿Es narcotráfico? ¿Es robo de madera? ¿Es abigeato? ¿Qué es lo que es? Víctor Queucul lo dijo muy bien, la resistencia Mayeco sigue viva y activa. Él es dirigente de esa resistencia y es una de las que se adjudican, ¿cierto?, el recibimiento que le hicieron ayer a la ministra. Ahí han habido evidencias de delitos, ¿cierto?, de narcotráfico, hay detenidos incluso por eso a mí me preocupa que el gobierno hoy día diga que hay detenidos presos políticos, porque los presos políticos que hay ahí es por intentos de asesinato, narcotráfico, incendios, usurpaciones, o sea, no son delitos menores. Entonces, eso confunde a la opinión pública cuando por un lado se plantea un Estado firme y Estado de Derecho, y por otro lado el lenguaje no es inocente, y cuando se habla de Gualmapu y de Estado-Nación mapuche es complejo, porque implicaría que se le está dando crédito a que al interior de un Estado chileno, que es unitario todavía, existe, ¿cierto?, un territorio donde no hay Estado de Derecho y donde efectivamente todos los que vivimos ahí sabemos que hay una situación delicada y que por lo tanto no podemos entrar. De hecho, el censo no fue posible hacerlo en esa zona y, como bien tú me preguntas, no representan al total del pueblo mapuche, que son 30% del millón de habitantes que vivimos en la Araucanía. Ellos tienen un propio territorio, es una comunidad grande que se ha ido de alguna manera armando muy fuertemente. Ellos tienen un poderío importante en la zona y lo que todos sabemos es que ellos no obedecen al Estado chileno. Ellos han planteado hoy día, y tú dices, a mí me da lo mismo, no habrá ningún tipo de diálogo en la medida que no nos pongamos firmes con la restitución de tierra. Ahora, es importante que ustedes sepan que han habido entregas por casi 300.000 hectáreas en la Araucanía, con alrededor de 800 millones de dólares de terreno. Te lo digo porque te escuchaba decir que, pero ¿cuánto es el límite? Porque hay una ley indígena que hoy día está vigente y pero que está entregando tierra. No, yo aquí hay un tema que efectivamente yo coincido con el presidente Boric. Voy a hacer un poco quizás la voz distinta, porque yo coincido con el presidente Boric de que aquí hay un problema histórico del Estado de Chile. Esta es una deuda del Estado de Chile, ni un gobierno ni el otro, digamos, y que se acentúa a partir de Ralco en adelante.
pero esto lleva desde la mal llamada pacificación. Yo no sé por qué seguimos hablando de pacificación de la Araucanía. ¿Qué de pacificación tuvo eso? Aquí hubo una usurpación donde hay títulos de dominio sobre títulos de dominio. O sea, tú tienes títulos de dominio y sobre eso el Estado vendió con otros títulos de dominio. Entonces, aquí hay agentes privados que reclaman propiedad y familias que también reclaman propiedad. Ese es un tema y ahí está el origen de todo esto. Ahora, que se mezcle con otras cosas y otras dimensiones que hacen que el tema sea mucho más complejo, uno lo entiende. El proceso de traspaso de tierra, no sé si fue de la mejor forma, si todos los dineros invertidos efectivamente fueron bien invertidos o se perdió plata en el camino, habría que entrar ahí a hacer hurgar en la CONADI, no sé. Pero el punto que respecto de hoy día, el desafío que tiene el gobierno hoy, al 2022, ante ese escenario que usted describe, con una suerte como de comunidad autónoma donde no se puede ingresar y donde hay grupos radicalizados que pueden ser minoritarios, pero que producto de las armas en las manos evidentemente tienen el poder o parte del poder. Alguien que tiene un rifle en la mano es más poderoso que 100 personas que están desalmadas, es una cosa obvia. O sea, ante ese escenario, ¿cuál es la salida que tiene el gobierno? Porque el gobierno insiste en el tema del diálogo. Sí, vamos a una noticia que está ocurriendo a esta hora y me contesta ahí Catherine, Último Donaldo. minuto. La ministra del Interior está en el Congreso y la escuchamos. En el norte, esperamos poder tener una conversación en esos términos y voy a aprovechar también a poder reunirme con algunos parlamentarios aprovechando que estoy acá en Valparaíso. Ahora, a raíz del estado de excepción constitucional, ¿se va a evaluar extenderlo también en el sur del país, que es la petición a raíz de los ataques que sufrieron ustedes en el sur del país? No, el plan sigue tal cual como se delineó inicialmente. Los incidentes de ayer no han cambiado en nada nuestro itinerario y sí estamos, tal como los hicimos en nuestra reunión con la ministra Fernández, con Carabineros, la PDI, la Fiscalía y también el Ejército, la planificación del desescalamiento, manteniendo sobre todo los equipos motorizados que han sido lo que más nos ha solicitado Carabineros y estamos haciendo las gestiones y esperamos muy prontamente hacer anuncios en torno a mantener la movilidad y los patrullajes en los distintos territorios porque obviamente nos interesa mantener la seguridad. Dijeron que pecaron de ingenuidad también. Les mencioné que vamos a estar monitorizando el levantamiento, así que el subsecretario va a estar la próxima semana y yo espero, después de que podamos también hacer una visita al norte, poder retornar sin problema y vamos a estar presentes, lo dije ayer y lo reitero hoy. Ministra, le dijeron que pecaron de ingenuidad. Bueno, ahí las declaraciones ahí de la ministra nuestra transmisión de Media Plus con la ministra a esta hora. Esto es lo que está pasando en este minuto en el Congreso Nacional. Ella tiene una reunión con varios parlamentarios, probablemente muchos de ellos de la zona, como la senadora Carmen Gloria Aravena. El gobierno insiste que no va a renovar el estado de excepción constitucional en la macrozona sur, que va a seguir la misma hoja de ruta diseñada por el presidente Boric y por el Ministerio del Interior respecto de esta oferta de diálogo amplio de la visita a la zona, pero que van a reducir, digamos, las señales de coerción o seguridad o restricción de libertades, tal y como se había diseñado dentro del marco del estado de excepción constitucional, que, dicho sea de paso, para que ustedes lo sepan en casa, rige hasta el día 26 de marzo. Luego debería ser renovado, pero el gobierno insiste que pese a la situación de ayer, no lo van a renovar porque no lo quieren tomar como una medida de amedrentamiento. Ahora, Aldo y Catherine, y bueno, y Carmen Gloria, la pregunta que yo le haría a la ministra, y yo creo que ella tiene una explicación, es ¿por qué no renovarlo? O sea, renovar el estado de excepción constitucional significa ¿qué cosa para el gobierno? No, yo siento que hay que definir, yo haría la pregunta al revés, ¿por qué renovar? Y si queremos saber por qué renovar hay que definir qué es lo que hace finalmente, qué significa en términos operativos un estado de excepción. Bueno, ayer la ministra Vallejo dice esto ocurrió en un estado de excepción constitucional, por lo tanto el estado de excepción no es funcional a nuestros objetivos, no ha sido efectivo. No, pero yo creo que ahí en el fondo eso dice la la ministra pregunta, secretaria general de gobierno, ¿no? La escuché. Yo creo que ahí la pregunta es, imagínense que con estado de excepción este es el nivel de terrorismo. Yo creo que en esto hay que escuchar a las personas que viven allá, a las que son víctimas. Y ahí me gustaría pedirle a la senadora que me corrija bien con los datos. Pero yo recuerdo que aquí se hicieron consultas ciudadanas por parte de muchos alcaldes
en que una mayoría abundante pedía tener estado de excepción, estado de emergencia, y creo que hay algo que es muy importante. Mientras está el estado de emergencia colaborando con las policías, se supone que deben ir avanzando las investigaciones. Entonces se genera una protección y una logística mayor mientras avanzan las investigaciones que hay pendientes respecto a todo el terrorismo. Pero ¿cómo articula un diálogo desde ese lugar? No, es que mi mirada es que el diálogo con la comunidad, con el pueblo mapuche, no está con quienes forman parte de grupos terroristas o de grupos que son, en el fondo, grupos de personas que generan delincuencia, ya sea robo de maderas, crimen organizado. Entonces, a mí me parece que la señal, y por eso me preocupa desde la perspectiva del avance, porque creo que la intención del gobierno es el diálogo. Lo están mostrando, lo dice el presidente, lo dice, pero van y se reúnen con las personas que menos quieren dialogar, que además se los mandaron a decir por todos los medios posibles, que menos quieren dialogar y no con el resto de las comunidades mapuches. La ministra entiendo que iba a la casa de los Catrillan. Esa es la explicación que me da para ingresar a la comunidad autónoma. A ver, sí. yo siento que el camino correcto efectivamente es el diálogo. Y después a la senadora, perdón. Yo creo que definitivamente el camino correcto es el diálogo. Lo importante es que el diálogo siempre tiene que estar sobre la base de un criterio técnico y tiene que estar de la mano, finalmente, de las medidas que se pueden tomar paralelamente a partir de este diálogo. A ver, entra en ese punto. Entendemos que el gobierno tiene este tremendo desafío finalmente de poder destrabar este conflicto. Y el diálogo es el camino, definitivamente. Ya, ¿puedo dialogar bajo estado de excepción constitucional? Esa es la pregunta. Yo creo que sí, yo creo que se puede dialogar, pero también ahí yo insisto en esta idea del estado de excepción constitucional. O sea, si es solo un tema comunicacional o hay un trabajo, porque el detalle no se conoce mucho, cuántos uniformados, cuántos funcionarios de la Defensa Nacional participan, cómo finalmente se coordinan con Carabineros. ¿El trabajo sigue siendo en gran medida de Carabineros exclusivamente? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Siempre hay lo más. Dicen no se conoce. Yo creo que lo que se conoce es bien oscuro, digamos, porque si nos vamos a la operación Huracán, durante el gobierno de la expresidenta Bachelet, hoy hubo mentira brutal. O sea, se le mintió al señor Soto, el señor Soto tuvo que salir de la Dirección General de Carabineros. O sea, se alteraron pruebas, se manipularon pruebas. O sea, la operación Huracán es la muestra más clara del fracaso absoluto y la manipulación absoluta respecto a lo que ha ocurrido ahí, desde quienes deberían hacer todo lo contrario. Entonces, tenemos una historia asociada a una situación muy compleja donde finalmente la opinión pública, tanto quienes viven ahí sufren los estragos de la violencia y quienes estamos acá y en otras partes del país y somos testigos de esto, ya nos confundimos, o sea, uno no sabe quién es quién. Pero no sabe quién es quién porque quienes están a cargo, han estado a cargo, han dado muestra de deficiencia en su trabajo. O sea, la operación Huracán me parece que marca un hito. No sé si para ustedes, digamos, también, porque imagínense lo que significa sustitución de prueba. O sea, la operación Huracán dinamitó y desarticuló la capacidad de inteligencia carabinero en la zona. Ahora, ahí el general director era Villalobos. Sí, pero antes venía Soto. Ah, no, Soto venía con después, tienes toda la razón. Solo tienes toda la razón. Pero a Soto también se le faltó la verdad. Se le faltó la verdad al ministro del Interior, a Chadwick se le miente. Claro, con el caso Catrillanca. Entonces, hemos estado en un juego de máscaras que hoy día nos lleva a no saber con quién conversar. Por eso llegó aquí. Entonces ya, el gobierno dice, vamos a dialogar. ¿Con quién, senadora Aravena? ¿Con quién el gobierno va a sentarse a conversar? A ver, yo lo primero que voy a hacer es responderle a Catherine. El 82% de la población de la Araucanía que participó en la encuesta decidió que debiéramos mantener el estado de excepción. Lo segundo es que hay 2.500 comunidades indígenas en la Araucanía, para quienes me están escuchando. Yo trabajo con alrededor de entre 300 y 500 comunidades indígenas desde muchos años, no solamente de que soy senadora. Entonces, ¿con quién tiene que conversar? Con las más de 2.000 y tantas comunidades indígenas que sí quieren diálogo, que sí quieren salir adelante, que son personas que trabajan muchísimo para el desarrollo de sus territorios, muchas de ellas mujeres dirigentes, y dejar de hablar dejar de insistir todos los presidentes, no solamente el presidente Boric, con justamente los que no quieren diálogo.
Hoy día Víctor Ancalaf, cierto, que lidera un territorio, ha sido acusado él y su familia por delitos gravísimos. Y por otro lado, la Temu Cuycuy ha estado asociada también a delitos gravísimos. ¿Por qué entonces insisten todos los gobiernos en conversar con las personas que no quieren diálogo, que están por la lucha armada y que no quieren sentarse a una mesa de trabajo a resolver, como tú bien dijiste, José Antonio, una deuda histórica que parte por reconocer a los pueblos indígenas? Entonces yo sinceramente creo que la mirada ha sido muy equivocada. Ahora, los le hago el contrapunto, senadora. son los correctos. Le hago el contrapunto, solamente, a ver, digamos, desde la otra vereda, pero la ministra dice, para ser bien precisos, que ella va a un encuentro con la familia Catrillanca, que fue invitada y que se le dijo desde, digamos, el propio seno de la familia Catrillanca que había pocas posibilidades de que esto ocurriera. Esas son sus palabras. Ella no fue a conversar con Ancalaf. O sea, eso es lo que ella dice. Ella fue a juntarse y me imagino que la visita a la casa de la familia de la víctima, Camilo Catrillanca, es también una señal potente para el gobierno. Es decir, estamos acá en la casa de alguien que cayó de manera, digamos, muy brutal. Fue asesinado, Claro, hay que decirla. Fue asesinado, pero... y además se inventaron muchas cosas respecto del crimen que finalmente no eran ciertas. Entonces, me parece que el gobierno quiso dar una señal riesgosa, no voy a entrar ahí a calificar algo así, pero quiso dar una señal poderosa sin éxito, digamos. Yo creo que va por ahí, ¿no? Porque no es lo que decía Marcelo Catrillanca. Él dijo que esto se había organizado demasiado rápido, que no se había organizado bien. Eso fue lo que él señaló. Creo que eso es importante también para hacer el contrapeso de lo que... No, solamente lo digo porque el senador, usted dice, el gobierno o los gobiernos, ya para no centralizar este gobierno, los gobiernos han querido conversar con la gente equivocada. Eso es lo que usted dice. Totalmente, y confirmo mis dichos, siendo agrónomo, además profesión, trabajando mucho en sectores rurales. Creo que se ha desdibujado la imagen del pueblo mapuche. Creo que no dice relación con la naturaleza de quienes quieren salir adelante de manera pacífica y evidentemente llegar a acuerdos con todo lo que signifique restituir lo que de una u otra manera el Estado está en deuda, pero no de esta manera. Si nosotros tenemos que proteger el Estado de Derecho, y estas personas no nos han dejado entrar al Estado de Chile hace 10 años, al territorio de Temu Cuycuy. Entonces, ¿cómo va a ser lógico que más allá de las señales se vaya justamente a un territorio en donde ha habido tanta delincuencia y tanto crimen y tanta violencia? Entonces yo sinceramente creo que más allá de lo terrible que fue la situación de la operación Huracán, que yo creo que fue un desastre para la Araucanía, yo les pido a los medios de comunicación que por favor escuchen a la gente de la Araucanía. Nosotros tuvimos más de 900 ataques terroristas el año pasado y 11 muertos. Entonces, de verdad, no romanticemos esto. Esto es violencia dura y pura, independiente de que yo coincido plenamente contigo, que hay que restituir, que hay que devolver. Pero no podemos avalar la violencia, ni menos el crimen organizado, que justamente, y yo quiero terminar solamente diciendo, me preocupa mucho un atentado a una ministra del Interior. Si esto es gravísimo. Es gravísimo. O sea, yo creo que el gobierno le bajó el perfil, en mi opinión, a algo que en cualquier parte del mundo es grave. Es muy grave. A uno le preocupa no solamente la ministra, hay un tema político, evidentemente, pero una y cada una de las personas caídas en el conflicto, digamos, agricultores, comuneros, carabineros, en fin. O sea, uno mira esto desde una perspectiva bien amplia y con el corazón, digamos, lleno de dolor. Vamos con una último entrevista muy importante a esta hora. Paulina en terreno va a ir complementando con voces desde la propia región de la Araucanía, Paulina. Sí, José. A ver, contarles que efectivamente estamos a pocos kilómetros del lugar donde se realizó esta llamada emboscada a la ministra del Interior, y cuando estábamos trabajando en este sector, bueno, han ido pasando miembros de Carabineros, del COP, que son las fuerzas especiales. Sin embargo, la gente del sector nos dice que hay menos de lo que hay habitualmente en cuanto a resguardo policial, lo que les llama la atención. Estábamos despachando para ustedes cuando se nos acercó un comunero de Temu Cuycuy, porque quiere aclarar ciertos puntos. Ellos consideran que es importante que el resto de la ciudadanía y que la prensa informe cuál es su mirada de lo que ha pasado. Quiero que escuchemos la voz de Luis Toro en este minuto. Luis. Victoria de Temu Cuycuy. Sí, miembro de la comunidad.
Usted se acercó a nosotros, hay algo que usted nos quiere decir. ¿Qué es? Bueno, nosotros estamos acá solamente haciéndole un llamado al gobierno, que si en algún momento tiene la voluntad de buscar diálogo con las comunidades mapuches que están en recuperaciones de tierra, tienen que llegar a las personas que tienen que saber hablar. Entonces, eso de repente, hay hechos que ocurren que lo lamentamos el día de ayer. Nosotros también creemos que la familia Catrillanca todavía está sufriendo por la pérdida de su hijo. Y nosotros también como comunidad sentimos los mismos dolores. El tema es que no pueden utilizar, el gobierno lleva 5 días, y venir a utilizar esa muerte, que para nosotros como comunidad es un hecho lamentable, y que vengan a manipular de un día para otro. Nosotros, si el gobierno en algún momento quiere sentarse a dialogar, que sea hablemos de cosas serias. Hablar de la restitución de tierra, de los presos políticos que tenemos en las cárceles y la gente que han sufrido. Entonces, y el gobierno tiene que entender que aquí hubo un genocidio en contra de nosotros los mapuches. Y eso es lo que la sociedad debe entender eso. Luis, entonces, de alguna manera, el amedrentamiento que hubo ayer al convoy de la ministra tiene que ver con una señal de decirle, si quieren entrar y quieren conversar con el pueblo mapuche, tienen que seguir las normativas del pueblo mapuche y respetar a las autoridades mapuche. ¿Ese es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Mira, yo creo que la situación, desconozco quién fue o qué ocurrió el día de ayer, pero sí que nosotros como mapuche tenemos un protocolo también como mapuche, y eso también tiene que respetarse acá. Nosotros tenemos otro idioma, tenemos nuestra manera distinta a la sociedad chilena. ¿Y la comunidad Temucuicui considera que la visita de la ministra, como se organizó el día de ayer, no respetó su cultura? Una, que no respetó a la cultura, y tampoco respetó a la familia, que todavía, como les digo, están sufriendo la represión del gobierno. Si de aquí los vinieron a matar. Entonces, y constantemente hemos tenido gente herida, todos los días, allanamientos que ocurren, hay gente herida. Y eso es consecuencia de la militarización que existe en la zona. Pero la ministra fue invitada por Marcelo Catrillanca, el papá de Camilo, el joven muerto por Carabineros. Sí lo entendemos, pero el problema es que es muy fácil de manipular a las personas. Entonces, mira, si aquí venimos a hablar con mentira, o sea, mira, una manera es manipular, la otra es decir la verdad. Aquí venía la ministra, porque aquí si viene a hablar de territorio, a hablar de restitución de tierra, que es la demanda que tenemos nosotros los mapuches, y también estamos con vía a la autodeterminación. Entonces son procesos que nosotros vamos avanzando, pero tampoco no cualquiera va a venir a hablar sobre cualquier cosa. O sea, ¿consideraron que fue improvisado el gesto por parte de la ministra del Interior? Quizás tuvo voluntad de mostrar empatía quizás, pero encontramos que no es la manera, Gracias, Luis. Gracias por acercarse a nosotros y querernos explicar, porque ustedes nos buscaron. Muchas gracias. Así es, ellos creen que hay una buena intención, pero que no es la manera. Es directamente Luis Tori que se acercó a este equipo de periodistas de Mucho Gusto para dar su mirada como miembro de la comunidad de Temucuicui, y él aclara que él habla como parte de la comunidad Temucuicui, no de un Temucuicui u otro. Él dice que ellos son de aquí hacia allá, todos parte de la comunidad Temucuicui.